Buenas, antes y con licencia, momento cultural número 30. Hoy vamos a hablar de los atavios que se llevan en la cabeza y en el cuello. Prendas de cabeza. Sí, sombreros. Coloquialmente hablando. Claro, en el territorio argentino, uruguayo, Sudamericano. Sudamericano, sí. A lo largo de la historia, algunos elementos que hoy trajimos, que tenemos para las recreaciones, porque hacemos recreaciones, ¿verdad, Jorge? Y estos son algunos de los materiales que utilizamos para estos eventos. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el sombrero este. Esto se llama chambergo. Voy a sacar este, vamos a lucir un chambergo. El chambergo, ¿qué característica tenía? Que era, el chambergo se llama chambergo por el mariscal Chambers. Chambers fue un mariscal que vestía a sus soldados con una vestimenta y un sombrero muy similar a este, pero el ala era más amplia. Cuando la gente se vestía con una casaca larga y el sombrero con ala ancha, decían, se viste como la tropa de Chambers. Chambergo terminó siendo el sombrero chambergo. El chambergo es originario de Europa, llega acá a América y se empieza a usar. ¿Qué se le hizo? Se la cortó el ala. Y después hay algunos que tienen levantado acá que se llama el ala choteada, ¿no? Retobada. Yo la conocía como choteada. Pero mala palabra. No es mala palabra. Mala palabra es quien lo piensa, no quien lo dice. Bueno. Y este es de paño, ¿verdad? Esto es fieltro. Este es fieltro. Se hace con piel de liebre, de conejo y es resistente al agua, por eso se utiliza este material. Esto es el pelo del conejo, la liebre, prensado, se le da forma y luego se hace impermeable. Y es muy bueno tanto para el invierno como incluso hasta el verano. El invierno te mantiene calentito y en el verano no te sofoca, respira un poquito. Entonces es muy común. Era más económico, ¿no? Hoy por hoy los sombreros son caros porque la producción de sombreros ha quedado en el pasado, pero antes era lo más común llevar sombrero. ¿Qué es un sombrero? Un elemento que da sombra. De ahí viene el sombrero. Nos protege la cabeza del sol. Sí, la nuca. Bueno, esto es algo, sería introducido por Europa, América. Era algo que el gaucho tenía que adquirir por medio de ¿qué? De su bolsillo. Trabajo o algo. Entonces el gaucho era rico o era pobre. El rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. El gaucho no necesitaba nada. ¿Qué hacía? Mataba una vaca y se hacía un panza de burro. Y fíjense que pueden encontrar de distintas formas. A veces pueden ser redondeados, pueden ser hundidos. Después está la personalización del sombrero de cada cual. Esto es a gustos. Esto es un estilo genérico. Pero después el gaucho o cualquier caballero podía darle su personalización. Bueno, no lo... ¿Estás listo para ir a un micro y decir para la dama, el bolsillo de caballero, en la cartera de la dama? Llévese este chambergo. Y estos cordoncitos obviamente son para agarrárselos acá al mentón. ¿Por qué? Porque sobre todo en las Pampas o en lo que era el Río de la Plata había mucho viento. Entonces con esto se lo agarra uno. Ponételo de vuelta. Me pongo de vuelta, sí. ¿Qué vientos? ¿Pampa o el Sonda? Y de esta forma no se vuela, porque si no, se vuela el sombrero. Fíjense que el gaucho se pasaba la mayor parte de su vida a caballo. Y cuando va a caballo, ya sea porque galopa o le agarra el viento, se le vuela el sombrero y tiene que ir a buscarlo allá a 20 metros que le quedó el sombrero. No, tiene que desmontar. En cambio así, nunca se le va a ir. A lo sumo con el viento se le puede ir para atrás, pero no lo va a perder. Y de hecho hay una técnica que usamos también en las recreaciones, es esto, si lo ponemos detrás de la oreja y el viento me viene por detrás, sí, ahí vamos el sombrero no se cae. Después lo vamos a ver más en entendimiento, pero el pañuelo se usa de golilla y algunos también lo usaban así. Lo trababan acá y se lo ataban. Esto se solía ver mucho. Se ve mucho en pinturas antiguas esto. Que no lo suelen nombrar mucho. El de golilla es totalmente invertido. Es cuando se utiliza el pañuelo como Doña Rosa. Ahí. Un serenero. De golilla es sobre los hombros. Muy bien, Pampa. Me he equivocado. Errar es humano. Bueno, y esto sería el serenero. De esa forma protege la parte superior y a los costados. Sí, ya que si lo pone arriba del sombrero, también retiene que no se le vuele, ¿verdad? Esto es golilla. El serenero fundamentalmente protegía para el sereno, para la noche, para el rocío. No era común que el gaucho anduviera de noche por la pampa.
no era muy común. Pero cuando tenía Amalaya la luz mala. que andar y necesitaba protegerse del frío, de la inclemencia del tiempo, usaba el serenero. Sí, la gente tenía vocabulario muy simple. El que se quedaba de noche cuidando era el sereno. Y usaba el pañuelo como lo usaba el sereno, serenero. Y bueno, se van transformando las palabras. Bueno, Hoy en día también continuemos que nos quedamos con el chambergo como media hora. Chambergo. Para el panza de burro, se cortaba un círculo de la pancita de la burra, de la mula o del burro, se hace con caballo, con vaca, con cualquier cosa. Un círculo se ata en un poste y se va estirando. Esto era lo más común que había. Esto lo hacía, era manufactura propia. ¿Qué pasó? Después esto se puso un poco de moda y empezó a salir que es muy similar al chambergo, la confección, pero es un panza de burro. Muy lindo, se hacen con pelo de conejo, pelo de algún... Se copia este estilo, un poco más trabajado, con el fieltro como les mencioné, más con ala. ¿Sí? En este caso, esto es el pobre. Esto es del más pobre que se consigue un cacho de cuero y a fuerza de paciencia y trabajo lo iba moldeando. Y sí. Y ahí vamos ahí a algo que Roque conoce. Si esto fuera más bajito, tipo un bombín, ¿a ustedes les recordaría algo? Las cholitas. Sí, Las cholitas. Ese sombrero, el blanco de Cusco se llamaban, era el sombrerito de la cholita, que se usaba antes, eran también hechos con pelo, con lana de llama, cualquier cosa la prensaban, eso se le daba calor y le iban dando la forma con un molde. Y lo siguen usando, sí. Porque el calor acá, el sol te quema. Es abrasador. Lucha de cholitas. Bueno, ese se usaba y se llegó a usar y había mucha conexión con el Alto Perú, con la zona de... Claro, y después usaban el de pajilla. Ese no se ve, no es común de ver. El de pajilla era hechos con paja, se hacía como un cucurucho de paja o se hacían tipo Panamá. Que esos no hay mucha referencia histórica, nada. Pero, y tampoco no se ven. Son bastante incómodos todos, una vida corta de sombrero, entonces calculo que eso es lo que hizo que no... Son materiales orgánicos que se van deteriorando. Esto es mucho más resistente, aguanta las inclemencias del tiempo. Una cosa que dijiste, yo tengo este sombrero, ¿cómo hago para impermeabilizarlo? Que es importantísimo, se me moja el... ¿Cómo lo impermeabilizarías? ¿Cómo? ¿Qué? Grasa animal, cera de abeja, no tiene olor, la grasa animal. Lo impermeabilizo, pero también me impermeabilizo para la sociedad. Nadie se va a querer acercar a mí. Si es de cuero, necesita sí o sí eso, porque si no se va endureciendo. Si esto se va quedando al sol, le agarra la lluvia, lluvia, se va cuarteando y se va rompiendo. Entonces necesitas ponerle grasa o nutrir el cuero, porque esto es piel. En cambio, los de fieltro, la verdad que son mucho más resistentes. E incluso estos... Ya en la segunda finales de 2019, esto se puede incluso usar para juntar agua, ¿sí? Si yo paso por un riacho, meto el sombrero de paño y con esto puedo cargar agua a unas ciertas distancias, porque esto no se va a desarmar, ¿sí? Entonces esa era otra funcionalidad del sombrero, cargar agua. Y un detalle que les da la pista de las alas son importantes. Van a ver, dependiendo en qué zonas, van a ver, el ala se le llama, a esta parte se le llama copa, ¿sí? O corona, y esta parte se le llama el ala o el vuelo. Cuanto más largo, primero, históricamente estamos hablando de 1700 y más, los sombreros españoles, fíjense que son muy grandes. Que el ala sea ancha y grande era también una cuestión de estatus, ¿sí? Y además se le ponían adornos, era todo muy coqueto. Acá lo que se hacía, el pavo real, se le sacaba la pluma y se usaba una pluma en el sombrero del pavo real, que era muy llamativo. Sí, entonces... la banda de los Federal. De hecho, por eso también los españoles, nosotros lo utilizamos a veces la viejo estilo de esgrima de navajas, ¿no? O sea, copiamos algunas cosas. Fíjense que ellos también utilizan una capa e incluso a veces su sombrero, pero no usan este sombrero, ¿sí? Usan un sombrero grande que es el doble de esto. Entonces, es como un pequeño ponchito.
Y el ala es una pista también de dónde se utiliza. Por ejemplo, cuanto más se acerca a las ciudades, se van acortando las alas de los sombreros. ¿Por qué? Porque es incómodo en el trajín de la ciudad caminar con gente que tiene un ala que tiene 10 centímetros o más, ¿sí? Entonces se fueron achicando. Pero en el campo es importante que el ala sea lo más grande posible. Por eso van a ver que en el norte de Argentina los sombreros tienen alas grandes para protegerse del sol. El sombrero mexicano, ¿por qué es tan grande? Y porque tiene que protegerse de un sol abrasador. El fungi de la época del tango eran más grandes las alas. Hoy en día el fungi, uno los ve, son más cortitos. Cambió mucho el sombrero, el ala. Bueno, sobre todo porque ya a principios del siglo XIX empezaron a viajar en tranvía, luego vino colectivo y no se usaba el sombrero de ala grande en un transporte público. Captamos la idea, captamos la idea. Captado. Captamos. Captado, capitán. Vamos a la galera. La mujer usaba galera en la campiña. Era muy común, era más común que lo use una mujer que un hombre. La galera que usaba el hombre por lo general era la galera truncada, o había una que era, no me acuerdo si era conoidal, que es igual que esto, pero se va cerrándose y se achique. La truncada es igual a esta, pero cortada, truncado. Y era la... Claro. Don Jorge. Y después, qué sorpresa verlo por aquí. Los que usaron galera fueron los patricios, pero a modo de identificatorio como cualquier ejército. Pero, ¿por qué, una pregunta, por qué los patricios utilizaron galeras? ¿Vas a robar algo? ¿Cómo las consiguieron? Claro, fue Martín Miguel de Güemes que cuando hizo el abordaje en las invasiones inglesas, en el barco La Justina a caballo, ese barco estaba lleno de galeras. Y esas galeras las usaron los patricios para identificar su regimiento. Porque si uno dice, ¿dónde ve un soldado vestido con galera? Es lo más ridículo que hay. Era el soldado caballero. Bueno, hoy en día a nosotros nos parece natural, pero en verdad no es natural que anden con galera. Y un detalle, que la copa alta de la galera es funcional también en el combate, porque acá en lo que era Sudamérica no teníamos uniformes como los europeos con altos morriones. Los morriones eran esos sombreros, esos gorros altos, hechos con pieles, generalmente pieles de oso. Como el de Granadero, No. Claro, exacto, sí, eso se utilizaba mucho, todo lo que era Europa del centro hacia al norte y al este usaban morriones. Esos sombreros son como los que tienen los ingleses, altos de pieles, esos son muy vistosos. ¿Y por qué? Porque es una forma de identificarlos a la distancia en el campo de batalla. Por eso los patricios a las galeras le pusieron una escarapela, unas plumas y demás, para que a la distancia, con esa altura, los podías identificar mejor. Los ejércitos se manejaban como, no usaban radio, no, se manejaban a la distancia y era visual, entonces era importante tenerlo. Ahí viene lo de los clarines, el bombo es una cosa identificatoria. Eso quiere decir que ataquemos, quiere decir que nos vamos para atrás. Y eso es lo que tenían que identificar. Bueno, pasemos a otro sombrero. Pasamos a los militares, ya que estamos. Sí. Esto es un kepi. ¿En qué está basado el kepi? ¿Qué me importa? Este es un kepi de caballería. Este es de caballería, rojo con ribetes azules de caballería. Y este es de infantería. Esto es lo que usaban los fortineros. Estamos hablando después de 1850. En la conquista del desierto uno lo ve a Roca con uno de estos sombreritos, un kepi. La verdad son muy cómodos. Fíjense que tiene una caída hacia adelante, es similar, si uno dijese hoy en día es del origen francés. El modelo francés se diseminó por todo el mundo. Se copió de Francia. Todos los ejércitos del mundo utilizaron ese modelo. Kepi es una palabra francesa, de hecho. Por eso aparece lo de la Legión. ¿Qué significa? Pues claro, la Legión Extranjera usaba kepi, de ahí viene, la Legión Extranjera es muy antigua. Y ellos usan acá con el panuelito acá y vamos a ir Boyest y todo eso. ¿Y por qué vean Boyest, muy buena película. Cámara, no sé si le podés tomar un zoom. ¿Por qué está hacia adelante? Porque ¿Por qué está hacia adelante? Fíjense que van a ver, este lo tiene, bueno, este no. No solamente, no sé, claro, acá se ponían algunos bordados, algunas identificaciones que marcaban cuál era el rango del soldado, del oficial. Entonces, el regimiento, o se le ponía en una placa, por ejemplo, si era, este es de caballería, ¿verdad?
una escarapela o el distintivo del regimiento al cual pertenecía, y a veces también en el rango, no solamente por los colores, sino por los bordados que tenían. Entonces iba adelante para que se pueda ver, ¿sí? Como las charreteras que no van arriba, no van ahí, van adelante, cosa que el que lo ve de enfrente lo pueda identificar. Igual la charretera que él dice son hombreras que tienen que ser de cuero y bronce, porque cuando viene el sable tiene que evitar que... A mí, esto tenía que ser... Esto era duro, este no justo. Ahí ves las diferencias entre las tenía charreteras. un aro de cuero para que cuando vos... sí, iba atado para no perderse, y el golpe tenía que caer acá en el hombro y no me tenía que lastimar. Ahí ves la diferencia entre las charreteras originales para el combate, ¿sí? Que van arriba para protegerse de los cuchillazos, ¿sí? Yes. Y las charreteras que son de vista, que van acá adelante para chapear. Bueno, y ahí vamos a pasar a... Probate este, así lo ve el Después público. la banda que tiene arriba en realidad era para sostener, porque esto obviamente si no lo perdías en medio del combate. Esto... La banda es para sostener. esta banda esta banda que tiene acá es la que se bajaría. Ya, se da una vuelta y se baja y se agarra de acá. Entonces queda protegido. Sí, el gorro de manga. Sí. Este me queda mejor. Bien. Y ya tienen una pequeña viserita, como habrán visto, ¿sí? Una pequeña protección. Sí, visera igual queda medio villeril. Vamos a decir la verdad. No, Bueno. acá la particularidad que hacía el gaucho. El gaucho lo arqueaba y lo levantaba. Claro, lo retobaba. Siempre Esto se llama rebelde, retobado. gaucho. Es una particularidad que se daba solamente acá, en este territorio, no en otro lado. Sí, de hecho, cuando usaban las corazas, no les gustaba usar corazas. Esto es un gorro de manga. Algunos dicen que es un gorro frigio. Ahora, ¿esto por qué se llama gorro de manga? Porque muchos se cortaban la manga y se le ataban el puño. Y después se ponían eso como gorro. Se le ponía acá adelante, se le ponía un aro de cuero y una lonja en un costado. La caída era para este lado. Ahí no soy Papá Noel. Lo quiero dejar en claro. Oye, me pasa un gato para ir caminando. Para proteger de los cortes. El corte acá, así. Venía. Pásame esta lonjita. Esto, vamos a poner ejemplo. Se pone acá. Cae. Y ahora, si él me pega acá, a mí la verdad no me pasa nada, porque tengo algo acá que me protege. ¿Por qué me lo tiro de este lado? Porque la gente, el 80% de la población es diestra, ataca de este lado. O sea, la mayor cantidad de ataques es acá, estadísticamente. El gaucho sea estadística. Tenían el INDEC. Ingac. Bueno, entonces, ¿en qué está basado esto? Una cosa era el gorro frigio, que es el que... No es un gorro frigio este. Claro, no es un gorro frigio. Gorro El de gorro manga. frigio es el gorro que en la Revolución Francesa usaron los Satírica franceses. Revolución Francesa. Está acá atrás. Fue identificatorio de la libertad porque ellos usaban el gorro frigio identificándose, como nosotros acá usamos escarapelas. Y después esto fue parte del uniforme de los granaderos de patricios también, de la vuelta obligado, que usaban esto, y lo que hacían muchos era, le ponían una lonja de cuero adentro con un triangulito acá, y esto quedaba levantado. Quedaba más chetón, pero no sé si estaba... A mí me gusta más así. Después está el ingenio del hombre que tiene tiempo cuando no está peleando y de hacer algunas cositas. El pomponcito tenían colores, y todo, obviamente todos los colores eran identificatorios. Recuerden que hasta aquel entonces la vestimenta, tanto del hombre como de la mujer, era muy significativa. Era su posición en la sociedad y estaban transmitiendo mucha información según cómo se vestía. Entonces la gente tenía ese detalle de hacer decorados para lucirse, ¿sí? Era una cuestión de estatus. Una pregunta, ¿y el gorro de manga, a quién diferenciaba? ¿Y en qué época se usó? ¿A qué grupos? Y estos son federales. Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. ¿Y diferenciaba a quiénes? ¿Qué pasa? El Colorado del Monte, por ejemplo, usó el gorro de manga. El salteño también usó gorro de manga. Por lo general lo que usaban era gorro de manga rojo. ¿Cómo lo tenían esto? Con sangre de buey. Se mojaban en sangre de buey y que le daba un rojito. Y después Federal, unitario. Sí. ¿Ustedes por quién votan? Bueno, y el pañuelo también era otro adminículo.
¿Cuánto tenía que medir un pañuelo? En esa época el pañuelo medía aproximadamente entre 75 y 85 centímetros. Rojo también, distintivo federal. Distintivo federal, ahí tenemos uno cremita. Bueno, ¿cómo se podía usar? Vamos a marcar las 3 formas principales. Este era un corremanga, vamos a mostrarlo ahí. Este detalle es importante. Me siento como en la naranja mecánica con la... Bueno, como habíamos dicho, esto es golilla. Cuando queda abierto acá y me lo ato. ¿Qué estoy cubriendo? Los hombros. Y esto es identificatorio. No es en el cuello, no es esto. No es que tenga un pañuelo en el cuello. Esto se abre abierto. Ahí. Además, esto en las pampas protege del rocío del atardecer. Entonces protege los hombros, que da mucho frío. Imagínense a caballo, no hay nada. Como un sobre chalcito, protegerse. diríamos. Como un Exactamente. chalcito, es grande. Esto se ataba. Después está la gente que lo usa en el cuello, pero es otra cosa. Claro. Entonces ahí se protege la cabeza y se protegen los hombros de los elementos. Después tenemos el que usamos. ¿Te pasó este? Ahí. Que habíamos dicho, el serenero. Sí. Este me quedaba muy mono. Ahí, este serenero, ahí la verdad estoy abrigado, según se cubre las mejillas, todo. Después lo teníamos que sea la corsaria. Piensen que el pirata era algo común. Esto era re común, muy común, más de lo que uno puede creer. ¿Por qué? Porque el pañuelo servía para todo. Esto era la corsaria, esto se usaba un montón. Corsaria o tapador, ¿no? Pero se decía la corsaria que era como un pirata. Y después lo que teníamos era como vincha, que ahí no me quedó muy bien. Pero Además a la cabeza es un distintivo muy esto rápido. uno lo ve en Martín Fierro. Claro, ¿por qué lo usaría así? Por lo mismo que Vilas usaba vincha, el sudor. Claro, y las crines. Uno agarra el pelo. El gaucho no iba al estilista. No iba al estilista. No había coafer. No había coafer. Usaba trenza por lo general. Lo que usaba el gaucho era trenza y tenía el pelo largo. ¿Y la coleta? ¿Cuál es la historia de la coleta del gaucho? Era una trenza también, tenía Claro. coleta, una colita. Sí. Bueno, Lo dejamos, y luego viene la modernidad, porque esto es lo histórico, y la modernidad, el gaucho hoy, ¿qué quedó? La boina de campo, cuando ya no es el gaucho ese rebelde, sino el gaucho agropecuario, llamémosle, ¿no? sí, es un trabajador agropecuario. Y hay distintas formas de usar, eso se la puede moldear así, la podemos hacer como a Pampa no le gusta, de costadito. Esto suena muy, muy militar. Claro, ahí queda como un birrete Yo militar. apoyo a los militares, pero considero que uno tiene que ser militar para eso. O a lo vasco. Sí, esto a mí no me parece, no me da un aire muy serio. Consulta, sí. Puesto por un lado, por otro lado, ¿tiene un significado? ¿Los militares para qué lado la usan? Comodidad. Ahí, para este lado. ¿Y para el otro? Para acá está. Y le ponían una munición para que tenga peso, para que tenga la caída. La orientación sirve exclusivamente para la comodidad, para el uso en el campo. Volcado hacia atrás, por el sol en la nuca. Volcado hacia adelante, como visera. Lo que Pampa dice es que cómo se lleva la boina es para protegerse la cabeza de donde pega el sol. Claro, si el sol eso. lo tengo de costado y me lo inclino hacia el costado de la boina. Si lo tengo a la derecha, la pongo para el otro lado. Depende, por ejemplo, acá tenemos el sol a la izquierda, que ya nos está molestando. ¿Cómo te pondrías la No, a boina? mí no me molesta. A mí sí. Bueno, me la pongo Ahí así. está. Ahora, Entonces, ¿ves? Ahí queda protegido del sol. un detalle de las boinas. Las boinas, por lo general, las usaron los vascos cuando llegaron. Me la voy a poner normal, que no. La usaron los vascos cuando llegaron. Estamos hablando del siglo XX. En el siglo XIX no se usaba boina. Hubo gente que usó boina, sí, pero la boina existe desde hace un montón de tiempo. Pero no fue moda como hoy en día, que lo usaba mucha gente. Lo usaba el vasco principalmente, pero después no había. Es un sombrero muy fácil de confeccionar, cómodo y práctico. Porque puede ser de. El tamaño tiene que ser de bastante hilo, amplio. De Hilo, algodón, lana. Hilo de sarga, de paño. de hilo de sarga, de paño. Hay distintas marcas, Tolosa. Hay marcas, Tolosa. Las más Y buenas. esto es una boinófina, pues no es una boina, es boina visera, está cosido. Es moderna, es moderna. Pero claro, después llegaron estas boinas que tienen una visera
son cómodas todo, y estamos hablando ya de 1920 en adelante. Esta tiene incorporada la boina con la visera. Pero bueno, Ese es tema para otro video. para otro video, sí. Esta fue la primera parte de prendas de cabeza. Sí, les recomiendo, si quieren saber más, Pilchas Gauchas de Fernando Susao. El libro, si lo quieren leer, está en el grupo de Grima Criolla en Facebook. Está ahí descargado en PDF. O sea, lo pueden leer ahí. Es un libro de consulta para los que hacen folclore, por lo ¿Se general. llama el grupo de Facebook? Grima Criolla Tacuara DPU. Tacuara DPU. Sí, es ameno y van a tener mucha información. No hace falta que hablen con la gente, que nomás pueden adquirir información, que es lo que le estamos ofreciendo. Bueno, nos despedimos. Buenas tardes.